Muy buenas tardes, queridos amigos de la Revolución de las Conciencias. Mi nombre es Luis Antonio Insomniac y son las 3 de la tarde y media del día 6 de marzo del 2021. Y bueno, hoy tenemos varios temas importantes que tratar, no solamente de interés del Perú, sino del mundo, de América Latina especialmente, ya que estamos en el programa Revolución de las Conciencias Internacional. Si quieren, también pueden llamarle Revolución Internacional. Así que estamos comenzando la noticia de hoy para hacer una introducción previa a los audios y gráficos que les vamos a mostrar. Les tengo que contar parte de una noticia que empieza a partir de la reflexión de que en medio de esta demanda mundial de dosis de vacunas, la región en Latinoamérica se ve en bastantes problemas justamente para llegar con la meta de garantizar las vacunas a la mayor parte de su población. ¿Qué se necesita? Obviamente, a pesar de la velocidad asombrosa, se podría decir, de que se ha ido desarrollando estas vacunas, la amenaza de nuevas variantes también tiene al mundo encerrado en una carrera para inmunizar a su población. Estas nuevas variantes, se ha dicho, incluso algún científico peruano ha dicho también de que podría haber ya una variante peruana circulando en el medio peruano. Pero volviendo al tema de la reflexión, en esta carrera por inmunizar, también hay una carrera de la información y la desinformación y una especie de batalla de desprestigio entre las marcas de las vacunas, que parece ser que tuvieron una competencia por ver quién se vende mejor. Sin embargo, existen números que son bastante contundentes y que son oficiales y que lamentablemente algunos medios politizados en esta batalla electoral en el Perú especialmente han estado empezando a mentir abiertamente y sin tomar en cuenta datos objetivos. Los países latinoamericanos, muchos de ellos golpeados por este nefasto virus, enfrentan una serie de obstáculos para vacunar a sus ciudadanos, ya sea compitiendo con la demanda global, pasando por el costo de adquirir las dosis o por tener la infraestructura necesaria para distribuirlas, como es el caso de nuestro país, que además se ha visto inmiscuido en casos flagrantes de corrupción que hasta ahora nadie juzga, nadie dice nada. La ministra se refiere muy airada a las acusaciones de conspirativas y de medios de desinformación. Sin embargo, no se refiere para nada a los casos flagrantes de corrupción recientes y además del monopolio del oxígeno, al que también se refiere en esta ocasión para defender que ellos son ahora compradores de oxígeno a Chile, mientras que el ministro actual fue el que causó justamente esta crisis del oxígeno y el monopolio que ha originado miles de fallecidos. Y para terminar esta parte de la introducción, la unidad de inteligencia del medio The Economist, ese es un medio norteamericano, estima que podría tomar hasta el 2023 para que algunas partes de la región alcancen los niveles de vacunación necesarios para alcanzar la inmunidad colectiva. Aparentemente la mejor noticia en Latinoamérica fue el caso de Chile, cuyo proceso de vacunación ha ganado mucha fuerza y ya va llegando a más de 20% de su población vacunada. Vale decir que la Organización Mundial de Salud ha determinado que la inmunidad colectiva se puede conseguir contra este virus alcanzando el 60 o 70% de que la población sea inmune a través de la vacunación, por ejemplo. Algunos expertos han sugerido que esto podría incluso ser más alto. Bueno, esto es como a modo de introducción. También podemos decir que el total de dosis administradas por cada 100 personas en Latinoamérica hasta el 25 de febrero, que es la tabla que estoy usando de referencia, que por cierto es de la Sociedad de las Américas, eh, dice aquí que, bueno, hasta el 25, ya ahorita ya sabemos que está cerca del 20% Chile, seguido de Brasil del 3.81, Panamá al 2.47, ya vemos lo lejos que están todos los países de Latinoamérica, Costa Rica 1.99, Argentina al 2%, México al 1.76, esto es el 25 de febrero,
Y para poder saltearnos hacia el Perú, es que está en 0.8% hacia la fecha que les he indicado, 25 de febrero. Hasta esas alturas ya sabemos que, como indica la ministra y como seguramente muchos han escuchado hace pocas horas, ya se está alcanzando niveles mayores de vacunación, ya pasaron del millón, o mejor dicho, de la expectativa de que empiece a vacunar a los adultos mayores. Ya tienen las vacunas, ya llegaron las vacunas en muy buen número y van a seguir llegando seguramente como lo han ido programando. Bueno, pasando al tema inicial, al tema de la ministra, que acaba de hacer sus declaraciones, justamente hablando de la problemática de la competencia, a veces desleal, de mala propaganda entre marcas y marcas, como que parece usar la política, en este caso en el Perú, acusando a algunos medios incluso de desinformar. Bueno, vamos con las declaraciones de la ministra acerca de esto en la primera parte justamente de su conferencia. Adelante, por favor, Estudios. Ya nos encontramos en la presidencia del Consejo de Ministros. En este momento la presidenta Violeta Bermúdez se encuentra dando explicaciones con respecto a los cuestionamientos ante la eficacia de la vacuna ante la COVID-19. Ella ha iniciado indicando que es inaceptable estas acusaciones y que forman parte de una conspiración ya seguida de varias acusaciones de hace ya algunas semanas. Ahora en este momento va a comenzar a responder las preguntas de la prensa en general, que ha llegado también a esta conferencia de prensa que ha iniciado hace 4 minutos. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Cómo terminó? No hay no está establecido un comportamiento serio para con la pandemia. ¿Por qué usted no va a visitar los centros donde la gente clama por ayuda por oxígeno? Le invito a San Juan del Lurigancho. La gente se está muriendo literalmente. Y ustedes están recibiendo donaciones de Chile. Están recibiendo donaciones de plantas de oxígeno. ¿Y qué hay del gobierno? ¿Dónde está la cantidad de plantas de oxígeno que ofrecieron? Y sin embargo, ni siquiera han incumplido y ustedes ya depositaron el 50%. La población se está muriendo, ministra, y usted, déjame decirle, hay un fuerte grupo de personas que creen que usted no es la indicada para hacer la dirigencia o en todo caso ejercer el papel de ser la presidenta de una institución muy importante, la PCM. Porque si el Perú se está muriendo y usted nos ofrece, va a haber vacunas para todos, va a haber vacunas para los ancianos, para la policía, para maestros, y no existe tal vacuna, ministra. Al paso que estamos, 5 años va a demorar. ¿Por qué usted no dice la verdad? ¿Y por qué hasta el día de hoy se esconde los montos que hay detrás de este contrato con la empresa china? Es lo más importante. Díganos, ministra, estamos de acuerdo con usted también. Muchas gracias, señor. Realmente le agradezco cuánto que me haya hecho esta pregunta con tantas afirmaciones falsas. Es falso que estamos trayendo las vacunas de 1000 en 1000. Absolutamente falso. Y toda la población lo sabe. Ha llegado en primer lugar un lote de 300.000 vacunas y luego de 700.000 de Sinopharm. El miércoles pasado, ustedes me han acompañado, hemos recibido un lote de 50.000 dosis de vacuna de Pfizer y ayer nuestro presidente ha anunciado que van a llegar este miércoles no solo las 50.000 que están programadas de aquí hasta fin de mes semanalmente, sino además las 117.000 dosis de vacunas que vienen por COVAX Facility. No voy a entrar en más detalles porque creo que con las evidencias que estoy mencionando y que ustedes están viendo porque felizmente nos acompañan a recibir los lotes de vacuna, es falso que traigamos las vacunas de 1000 en 1000. También es falso que hayamos recibido donación de oxígeno de Chile, señor. Es falso porque el Perú ha pagado por ese oxígeno y lo hemos dicho con todas sus letras y usted puede ver en los decretos de urgencia que salen publicados en el periódico, en el peruano. Este gobierno de transición y emergencia es un gobierno transparente. Nosotros no mentimos a la población ni tampoco manipulamos la información. Usted dice que tengo que demostrar la eficacia de una vacuna cuando el Perú contrató para adquirir 1 millón de vacunas de Sinopharm. Nosotros lo hicimos en base a una información técnica, clínica, que está consignada en DIGEMIT respecto de los ensayos clínicos que se habían realizado en los Emiratos Árabes y cuya eficacia de estas vacunas arrojaba un 79,3%.
No contentos con ellos, existen publicaciones, estudios internacionales, y los expertos lo dicen, no lo digo yo, de la eficacia de la vacuna que hemos adquirido en el Perú. Así que, por favor, no malinformemos a la población. El gobierno de transición y emergencia no miente, señor. Gracias. Gracias Paul, por este audio que nos ilustra claramente esta mala información que se está difundiendo en algunos medios politizados, clásicamente tirados hacia un lado o hacia otro en la política peruana, pero siempre en función a intereses privados, ¿no? Bueno, el tema es la eficacia de las vacunas. Vamos a enfocarnos, antes de seguir con otras partes del audio de la ministra, con un gráfico que tenemos acerca de la eficacia de las vacunas en Latinoamérica, que justamente esto es hacia el 5 de marzo, hacia ayer, donde se tiene entendido que muchos países ya de Latinoamérica han adquirido contratos, han asegurado contratos con diferentes marcas, a las cuales vamos a describir a continuación. Justamente en este primer gráfico, a ver si me ayuda Paul, tenemos las vacunas en diferente orden, en un gráfico muy claro, donde sin ningún orden figura AstraZeneca, por el tema alfabético, con el 70% de eficacia. Tenemos a CanSino con el 66%, Johnson & Johnson con el 66% también, Novavax con el 89%, Pfizer con el 95%, Sinopharm, en cuestión justamente en Perú, en este escándalo, con el 79%, Sinovac con el 50%, muy bajo, Sputnik V con el 91%. Esto es en Latinoamérica, la eficacia de estas vacunas internacionales, de preferencia chinas, algunas anglosajonas o sueco o anglosajón, en el caso de AstraZeneca, en el caso de Pfizer es de origen anglosajón y belga, y también estadounidense, por supuesto, y el Sinopharm, Sinovac, CanSino son de origen chino. Johnson & Johnson también es de origen norteamericano, que todavía está en proceso de mejora. En el caso de Sputnik, bien conocida en el Perú, que es justamente por la cual están reclamando muchos medios actualmente, que antes se opusieron justamente antes se opusieron a la Sputnik V, diciendo que era una vacuna que no se había aprobado, que no tenía legitimidad, etcétera. Y ahora justamente se abalanzan contra la vacuna china que ya ha sido probada. Además, el expresidente se vacunó con la vacuna Sinopharm, no porque no sea efectiva, ¿no? O sea, si hubiera sido no efectiva, seguramente muchos estarían celebrando que el presidente, en lugar de estar muy campante haciendo su campaña, estaría en su cama resfriado. Pero bueno, no fue así, y es una de las pruebas. Sin embargo, no estamos para defender una u otra, porque justamente estamos describiendo la competencia que existe a nivel internacional, incluso con las marcas de vacunas. Pero esto es en Latinoamérica, y la efectividad, como hemos visto, es 95% para Pfizer, 91% para Sputnik, 89% Novavax, 79% Sinopharm, 70% AstraZeneca, que es una de las que le falló al comienzo al comando vacuna que, si no me equivoco, dirigía Carlos Neuhaus, entre otros. Y bueno, y las otras marcas, ¿no? que también se aplican en otros países. Pero luego de esto de la eficacia, que ya lo dijo también la ministra, que la vacuna china ha demostrado más del 79% de eficacia, y lo ha vuelto a decir esta tarde. Sigamos con la otra parte del audio, por favor, Paul, donde escuchamos a la ministra hablar sobre otro tema, justamente en este ataque que existe de parte de la prensa. A ver. Sí, es el siguiente audio donde justamente ella se expresa ahondando más en este tema. A ver, por favor, por si nos pasas el audio, por favor. Existen otras personas que, igual que ustedes, quieren brindar información veraz. Más volumen. Tenemos que develar este tipo de informaciones malintencionadas, que en realidad lo que están haciendo es impedir que las personas tomemos una decisión consciente sobre la protección frente a la pandemia.
Las vacunas se aplican en el Perú desde hace años y han demostrado ser el instrumento eficaz para combatir las enfermedades. Esta es una enfermedad que ha atacado al mundo en simultáneo, una enfermedad distinta, frente a la cual los diversos laboratorios, los diversos investigadores del mundo han trabajado rápidamente en encontrar una vacuna que en este momento está siendo aplicada, y no solamente aplicada, está siendo, yo diría, disputada para ser aplicada en toda la humanidad. No hay mejor protección que una vacuna y, por supuesto, el cuidarnos, seguir usando la mascarilla, guardando las distancias, estar en lugares abiertos. La vacuna nos va a permitir volver a nuestras actividades cotidianas sin aforos, poder reactivar la economía, poder volver al gimnasio, poder volver a los parques con nuestros niños con protección, poder sacar a nuestros padres, a nuestros abuelos. La vacuna es un escudo que nos protege contra la pandemia y el gobierno de transición y emergencia va a continuar informando clara y transparentemente a la población y denunciando cualquier intento que atente contra la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no desea... Bueno, siguiendo con la secuencia, acabamos de escuchar a la ministra quejarse justamente de los medios de prensa que están manipulando la información muchas veces, en este caso politizando previo a las elecciones, muy sospechosamente, flagrantemente, utilizando la información de manera absurda. Y justamente ayer Willax, uno de los medios que han sido atendidos en esta conferencia, anoche salieron diciendo sus periodistas que la eficacia era solo del 11 al 33% de esta vacuna, lo cual ya la ministra ahondó la explicación de que se basa en registros oficiales del rendimiento de la vacuna a nivel internacional, especialmente en la fase 3 en los Emiratos Árabes Unidos, que, como hemos dicho, Dubái fueron los primeros que usó la vacuna de Sinopharm, y al igual que Israel, que prácticamente tiene más del 70% de su población vacunada. Entonces estamos hablando de los países más ricos del mundo que han utilizado esta vacuna, que por cierto es una de las más caras también. Eso no lo mencionan. Y ese periodista que al comienzo habla, se raja las vestiduras y no menciona esto, ni tampoco el monopolio del oxígeno ocasionado por el ministro actual, que, como bien dice la ministra, a confesión de parte, relevo de pruebas, se está comprando el oxígeno al país de Chile, cosa de que en principio se había dicho que era una donación. Y bueno, entre ellos, la verdad que pierden los papeles, pierde la conciencia moral. Pasemos al audio, por favor, producción, desde el minuto 12, donde la ministra habla acerca de esto. Este mensaje tiene por propósito señalar con firmeza que este gobierno de transición y emergencia defenderá la salud pública y la democracia ante los ataques constantes que viene recibiendo. Estos ataques tienen como objetivo desprestigiar la inoculación y polarizar a la población a 5 semanas de las elecciones generales. Se ha intentado vincularnos como responsables del Vacunagate. Han fracasado. Luego intentaron que entremos en una confrontación con el sector privado por una falsa compra de vacunas rusas. Fracasaron. Poco a poco, la llegada de vacunas va acallando las críticas. Y ante el inicio exitoso del proceso de vacunación, se arma una mentira más para poner en duda las vacunas para toda la población. Es inaceptable para una democracia y para la defensa de la salud pública que por intereses particulares se intente condenar a muchos peruanos y peruanas, sobre todo a los más vulnerables, a nuestra población adulta mayor, a no tener escudo de defensa frente a la pandemia. Hacemos un llamado
a los partidos democráticos de todas las tendencias políticas, a la sociedad civil, a los gremios empresariales, a los medios de comunicación críticos pero responsables con la verdad y a toda la ciudadanía, a defender la salud pública y la democracia que tanto nos ha costado sostener. Muchas gracias. Gracias, producción. Gracias, Paul. Acabamos de escuchar a la ministra muy enfática en esta parte. Creo que no hay duda de que no cabe más que en este caso estar de acuerdo, aunque sea solamente una verdad parcial, una verdad conveniente para el actual gobierno, pero lamentablemente es así, se ha politizado la información, hemos caído en una especie de guerra híbrida, vale decirlo así, es tal cual, aunque esa palabra esté prohibida en las redes, pero es tal cual. Y bueno, la desinformación está a flor de piel, es parte del diferente enfoque que se le da a la información. Hay que verlo de manera cartesiana, hay que verlo de manera metódica, de dónde viene la información. Primero hay que analizar, buscar la información quizás de los medios más científicos posibles, los médicos de más, las revistas de más prestigio internacional, de Lancet, por ejemplo, que es la más conocida, o la oficialidad de las declaraciones, aunque no nos gusten, de la OMS, que en muchos casos contravienen que muchas medidas y contra muchos protocolos que se han implementado en varios países, contravienen definitivamente incluso contra el uso que se le da en las recomendaciones mal hechas, a veces del uso de la mascarilla, por ejemplo, o de otros implementos de seguridad que, por supuesto, como dice la ministra, tenemos que ser muy responsables en base al cuidado que queremos darle a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, que justamente son los que han pagado más en esta pandemia iniciada el año pasado de manera muy brutal, a raíz de justamente, aunque no quieran que se sepa y hayan ocultado casi todas las evidencias, de las palabras de la representante del Fondo Monetario Internacional en su visita a Latinoamérica, que prácticamente descartaba la utilidad de todos los ancianos mayores de 70, 80 años, diciendo de que prácticamente era un gasto, significaba un gasto para sus intereses, ¿no? Como si ellos fueran los que deciden. Bueno, pasando al siguiente tema y siguiendo con el tema de la vacunación en Latinoamérica, vamos a enfocarnos el tema de las vacunas nacionales, ¿no? En este caso, empezando con las vacunas nacionales que han tenido iniciativa en Latinoamérica, las que tienen mayor avance. La que ha demostrado mayor avance es justamente la vacuna de Cuba, la vacuna cubana Soberana 1 y Soberana 2. Para justamente ahondar sobre esta información, el día 1 de marzo comenzaron los ensayos de tercera y última etapa para su vacuna vacuna de 2 dosis Soberana 2 de cosecha propia, inyectando aproximadamente 44.000 voluntarios con un suministro de prueba de 150.000 dosis. Esto fue el 1 de marzo. Y para poder ilustrar un poco más sobre la vacuna cubana, que muy bien está compitiendo en Latinoamérica, ya que ellos han sido víctimas de un bloqueo económico vergonzoso en el siglo XXI, asqueroso, que ha sido condenado por la mayoría de los países latinoamericanos que todavía tienen conciencia de patria grande, como son México y Argentina, ante la ONU. Vemos el caso de que Cuba ha logrado sobreponerse y ya tiene su vacuna prácticamente lista. Y escuchemos, por favor, producción, el audio que tenemos del médico cubano que conversó esta mañana con el periodista Lucar. Y siguiendo con el tema de lo que acaba de declarar la ministra en reflexión de todos, yo quiero hacer un hincapié también sobre lo que dijo de la protección de los adultos mayores. Dado que en esta pandemia una de las principales razones del fallecimiento de gente es justamente por el abandono del servicio de salud. Ella mencionó, por ejemplo, el PADOMI. El PADOMI es un servicio que se le da a los mayores de 80 años a domicilio y mucha gente que no se vio privada de esa atención médica oportuna, que fueron negados, más bien abandonados, por tratarse de ser vulnerables, con la excusa de que iban a ser contagiados muy fácilmente. Ahora vemos que se preocupa mucho por los adultos mayores porque supuestamente tienen la solución en
la vacuna como la mejor forma de inmunizarlos, de protegerlos con un escudo, como bien dice la ministra. Sin embargo, ellos no han hecho nada por exponer y más bien no encubrir al gobierno anterior de Vizcarra, que fue una de las razones por las cuales se le vacó, por su incapacidad moral, ¿no? Y por lo que se le acusa a él de ser el causante de la mayor cantidad de muertes en la historia en el Perú, tanto como sus ministros, como el actual ministro, que es el actual, en realidad el autor del monopolio del oxígeno. No solo basta una disculpa que ha causado miles de muertes por esta escasez. O sea, la gente muere del COVID, para aquellos incrédulos, pero también muere por el COVID, mucho más. Porque hay muchos también, la gran mayoría, que se salvan de la enfermedad si son bien tratados y si se les da el tratamiento oportuno y adecuado, sin más bien en lugar de informar o en lugar de desinformar, se informase más acerca de los métodos para poder curar a las personas. Y eso más bien se ha impedido, el conocimiento de la gente de todos estos, las medicinas, por ejemplo, siempre ha habido una especie de batalla en contra de aquellas medicinas que podrían representar una salvación oportuna y accesible a la gente. Y esto viene desde el año pasado, no es del actual gobierno solamente, por supuesto, pero me parece muy sospechoso que el actual gobierno cuente con ministros o gente reciclada del anterior gobierno. Me parece pésimo, por más que diga lo que diga la ministra, que este gobierno va a defender la democracia y la de salud pública, universal, qué sé yo. Salud universal, nada. Tenemos más de 200 años de corrupción, más de 50 años de una salud colapsada a propósito por los gobiernos que han destruido el Estado. Y el conflicto con los privados nunca ha existido. Los privados son los que dominan a los gobiernos, que destruyen al Estado para satisfacer sus apetitos voraces de hacer negocio con la salud pública, por ejemplo, que ha costado la vida de muchos ancianos, incluyendo, por ejemplo, en mi caso personal, la pérdida de mi padre. Entonces, gente como yo, gente como muchos, estoy seguro que no le van a perdonar ni una, ni a este, ni al anterior gobierno, ni a ninguno que venga, ni a todos los anteriores que nos han tenido sumidos en la desgracia en el servicio público de salud, que nos han llevado a la necesidad imperante de las clínicas, de los monopolios de las farmacéuticas también, que de eso no dicen nada. Cuando el gobierno tuvo la facultad de asumir su responsabilidad en plena pandemia, en plena emergencia nacional, usando la Constitución a su favor, y tomar las clínicas para uso público, no lo hizo, prefirió negociar con ellas y darles miles de soles o dólares para sus bolsillos. Entonces, ¿en qué conflicto con privados estamos hablando? Acá no hay ningún conflicto. El conflicto es que ellos quieren seguir saqueando al Estado bajo la ignorancia del público. Y bueno, pasemos al siguiente tema, que es justamente lo que dejamos en enlace, dado la escasez de ideas de apoyo a la industria nacional, como es el caso del médico Manolo Fernández, de Farbet, este laboratorio peruano, está ya en camino a la fase 3 de su vacuna, que justamente Farbet es un laboratorio veterinario que ya ha hecho sus pruebas en animales y ahora necesita hacerlas en humanos y pide ayuda en laboratorios internacionales como el de la India, el laboratorio Serum, que es el que produce, por ejemplo, la vacuna anglosajona de AstraZeneca. Está pidiendo ayuda porque aquí no lo apoyaron tampoco desde julio del año pasado, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de la vacuna cubana, que hoy en la mañana un médico cubano justamente explicaba al periodista Nicolás Lucar de los beneficios y los avances de esta vacuna. Adelante, por favor, producción. El profesor Vicente Vélez, él es director del Instituto Finlay de Vacunas, que es una institución muy importante en la investigación científica, no solamente en Cuba, sino internacionalmente. Profesor, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Es un placer. Quisiera que nos explique qué significa esto de la vacuna Soberana 2, cuya tercera fase han iniciado ustedes en Cuba. Sí, a ver, estamos hablando de una vacuna que iniciamos los estudios hace 9 meses con el objetivo de
combinar el conocimiento que existía en el mundo con las plataformas tecnológicas que tiene la institución en el desarrollo de vacunas precedentes, porque bueno, uno de los grandes retos de la enfermedad, de la pandemia a la que estamos abocados es el tiempo que tenemos para desarrollar una vacuna. Y todo lo que nos permitiera ganar tiempo era muy importante. Por lo tanto, esta es una institución que ha desarrollado otras vacunas de las llamadas vacunas conjugadas, que es un tipo de vacuna que se ha desarrollado fundamentalmente para la infancia. Y este tipo de vacunas conjugadas, donde nosotros desarrollamos hace varios años una vacuna contra la meningitis por el hemófilos influenza tipo B, y después desarrollamos otras vacunas contra el neumococo, y teníamos la capacidad de utilizar esta plataforma de vacunas conjugadas, que además han demostrado que son vacunas muy seguras, porque son vacunas incluso que han sido diseñadas para niños. Y sabemos que estas plataformas tecnológicas tienen un impacto muy grande en incrementar la capacidad del sistema inmune de responder de manera exitosa a un estímulo, a algo procedente de un ente, ya sea bacteriano o viral. Y por lo tanto el diseño fue tratar de obtener la sustancia viral por biotecnología, o sea, el antígeno viral, lo que nosotros le llamamos COVID-19 en nuestro país. ¿Estás grabando? Ya, seguimos con la grabación. Muy bien, dado el bloqueo que ha sufrido Cuba económico, y bochornoso, dicho sea de paso, y además que encima de eso se ha bloqueado en la capacidad de brindar el derecho más básico de salud pública y garantizar la vida a su población en esta pandemia. Sin embargo, ellos han tenido la preparación, dado que siempre han sido sometidos a este bloqueo, de crear hasta 2 vacunas, ¿no? Y en este caso están hablando de la vacuna Soberana 2. Obviamente ya tuvieron la Soberana 1 para su propio país, de lo cual están hablando aquí. Y habla justamente que van hacia una fase 3 y detalla algunas cosas sobre su producción. Yo quiero pasar también a hablarles de un artículo que salió publicado recientemente también en Exitosa, del doctor Manolo Fernández, que hablaba de que la vacuna peruana es más elaborada que la china de Sinopharm. La verdad que el título es un poco tendencioso porque justamente estamos hablando del conflicto que existe ahora de la desinformación sobre la eficacia de la vacuna china de Sinopharm. Sin embargo, las declaraciones son objetivas y el médico Manolo Fernández del laboratorio Farbet manifiesta de que la vacuna nuestra, dice la peruana, es más elaborada al igual que lo que están realizando casi 250 laboratorios del mundo, dice, ¿no? Bueno, eso es lo que declara él respecto a esto. Y dentro de este detalle dice, la vacuna peruana no necesitará equipos de frío costosos, como lo necesita, por ejemplo, Pfizer, que es la que más equipo de frío necesita. Contrario a la Gamaleya rusa o la misma Sinopharm, que tampoco necesita refrigeración, vale decir. Dice acá, en diálogo con Nicolás Lucar, que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Salud, debería instalar un laboratorio con un nivel 4 de máxima bioseguridad y producir la vacuna china en nuestro territorio. De esta manera permitiría minorar costos de producción e involucrarnos en el tema científico. Muy interesante su declaración, que no lo veo necesariamente politizada. La vacuna de Sinopharm es una de las vacunas más simples de producir, alega, porque usan el virus completo. Es decir, lo que hacen es infectar células con el virus el virus conocido, luego la filtran, purifican, inactivan y así sale la vacuna. Si tuviéramos un laboratorio BSL-4 en el Perú, la podríamos hacer. Si se lo hubiese planteado al Instituto Nacional de Salud, INS,
que lo instalen en el país y producirlo acá, enfatizó. Y ahí es cuando él enfatiza de que la vacuna nuestra es más elaborada, al igual que las que lo están realizando casi 250 laboratorios en el mundo. El caso cubano, el caso mexicano, que también están avanzando al respecto. Chile y Brasil en Latinoamérica también están produciendo su propia vacuna. Asimismo, Manuel Fernández precisó que aunque la vacuna china aún no ha culminado la fase 3 de los ensayos clínicos en el Perú, sin embargo, se viene aplicando a nivel nacional. La vacuna de Sinopharm se está aplicando sin haberse terminado la fase 3 en el Perú, bueno, pero en el mundo ya ha sido aprobada, que es una fase importante, incluso ha ingresado sin registros sanitarios, alega. No sabemos, no tenemos informes al respecto. Pero bueno, eso ya ha sido aclarado por la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros esta mañana, hace unas horas. Y bueno, y con cómo funciona la vacuna, dice. Por otro lado, explicó que utilizan un peón del virus de Newcastle, que lleva la antenita, dice, del virus. Como se habla de un agente respiratorio, esta ingresa por la nariz y simula ser el COVID, pero en su interior no tiene la estructura del coronavirus. El sistema inmune va a pensar que es un COVID-19 y lo va a atacar. Va a generar un ejército contra este virus. Como su vía de entrada es por la nariz, se formará un ejército en el sistema respiratorio y estará pendiente en esta zona. Esófago, tráquea, bronquios, nariz, indicó. Como recordamos, este tipo de vacuna que está en proceso por este doctor Fernández es por vía oral. ¿Mm? El uso es vía intranasal, puntualizó, ¿no? No produce ningún daño, es totalmente inocuo para el ser humano. El virus de Newcastle, aclara. Lo usamos como un caballito de Troya para que el sistema inmune genere defensas contra este virus. Y bueno, estamos un poco rectificando también información que habíamos dado con un poco de prisa ayer sobre Manuel Fernández y su vacuna. También habíamos comparado información de medios algo mezquinos, como el caso del buque insignia, el Titanic, el Comercio, que desprestigiaba, ¿no?, a este médico, tomando declaraciones de él contradictorias, en las que incluso había declarado que se había ya vacunado de él, se había inoculado la vacuna, lo había manifestado de manera pública, y lo criticaban por ese tipo de declaraciones para desacreditarlo, ¿no? Y incluso decían que ya había abandonado la carrera, ¿no?, de poder seguir desarrollando esta vacuna. De hecho, está pidiendo ayuda, pues, a nivel internacional, quizás porque ya que el Estado peruano no ha querido apoyarlo, la Universidad Cayetano Heredia ha dicho que, pues, no va, se ha interrumpido el proceso, ya no va para más, y sigue en espera de apoyo para desarrollar la vacuna. Creo que con esto hemos terminado el análisis de las vacunas a nivel latinoamericano, especialmente la cubana, el proceso difícil de la peruana. Sabemos lo que hemos dicho de que Chile y Brasil también están empezando su carrera para producirla. Sabemos de que México y Argentina se han unido para producir 200 millones de vacunas para Latinoamérica, de los cuales no escuchamos nada en las autoridades peruanas. Solamente se están disputando entre cuál vacuna es más barata, que si los privados traen la vacuna, cuando ayer mismo escuchamos de que no bajaba de $40 una vacuna que cuesta 10. Entonces aquí ya no es un tema de privados, ¿no? Claramente aquí se ve que quieren tomarlo de modo de negocio cuando el tema es de garantizar la salud de las personas. Muchas gracias, esto creo que ha sido todo por hoy en este programa, de esta ocasión, este informe. Espero que haya sido de su agrado. No se olviden de darle like a la página Revolución de las Conciencias en el programa Revolución Internacional, tanto en Facebook como en YouTube. Ha sido Luis Antonio Zoniak y será hasta otra oportunidad. Suscríbanse.